Bueno, vamos a empezar. Yo creo que en principio no necesito micrófono. Por lo menos de joven no lo necesitaba. Ahora ya se me va cascando más la voz, pero creo que todavía puedo aguantar el tipo, ¿no? Sí, de sobra. ¿Se me oye? ¿Cómo va? Bueno, pues yo tengo que empezar la presentación con una disculpa y con un recuerdo. La disculpa consiste ni más ni menos en que no he leído el libro. Y eso es una disculpa que tiene mayor delito o implica mayor delito porque yo soy historiador, o me dedico a esto, por lo menos doy clases de historia, no sé si llamarme historiador o profesor de historia, entonces debería haber leído este libro, pero os aseguro que entre lo que se publica en mi gremio y los papeles que tienes que rellenar y el tiempo que te llevan, pues a veces lo importante queda postergado ante lo urgente, ¿no? Entonces no he leído este libro. Entonces yo intenté encontrar este libro en las librerías hace 2 o 3 días, que fue cuando me avisaron los camaradas de que tenía que presentar este libro, porque tampoco son muy de prever, ¿no? Muy previsores. Y entonces intenté localizarlo, me dijeron que sí, que lo tenían en una librería de Gijón, no sé qué, y al final me falló la cosa. Ayer tuve un problema familiar, con lo cual estuve fuera de contacto, por lo cual no he podido leer el libro. Hoy por la mañana me llegó una versión en PDF, eché un vistazo y con ese bagaje y con esos recursos y un poco con el oficio que le dan a los años, pues intentaré solventar el problema, ¿no? Y luego el recuerdo es que, bueno, quizás la manifestación o la movilización que yo más recuerdo de mi época juvenil es precisamente la que tuvo lugar al día siguiente de los atentados de Atocha, ¿no? Me acuerdo que celebramos los estudiantes de la Universidad de Oviedo una asamblea de distrito. Las asambleas de distrito se celebraban en la Facultad de Geológicas, que tenía así forma como, tenía una especie de zona baja y tal, y una forma elíptica donde se colocaba gente y tal. Y en los alrededores además estaba prácticamente sin urbanizar todavía en aquella época, ¿no? Con lo cual había piedras que tirar en caso de necesidad, como sucedió aquel día. No sucedió con mucha frecuencia, es verdad, pero sucedió aquel día. Entonces, yo me acuerdo, como si fuera hoy, de aquella manifestación, pues por varias razones. Primero, por el nivel de indignación de los presentes, incluso los que entonces considerábamos, por supuesto, incluso los que consideramos que el Partido Comunista era lo que yo pensaba en aquellos momentos, era un grupo de reformistas casi incurables. Yo me movía en otros terrenos de abstracción política muy peculiares, que afortunadamente, como la juventud se cura con el tiempo, ¿no? Es una enfermedad que se cura con el tiempo. Pero estábamos todos absolutamente indignados. Y me acuerdo que, bueno, que por primera vez en mi vida vi disparar balas de botes de humo. Botes de humo. Fue la primera manifestación en la que yo botes de humo. Y además sonaba como si fuera un cañonazo, ¿no? Eso puedes decir, bueno, pues yo era muy cobarde, seguramente lo era, pero realmente en aquellos momentos, como cantaba aquella canción o como se refería a aquella canción del cantante vallecano, de Luis Pastor, ¿no? Pues todavía la policía disparaba al aire y moría gente, ¿no? Aquello que se decía de, bueno, parece ser que los manifestantes van volando, porque siempre que disparan al aire cae alguien y muere, ¿no? Entonces él escribió una canción que empezaba, si no fueran ciegos lo verían, a lo mejor alguno de vosotros, los de aquella época, lo conoce y tal, y decía, hijo, abrígate bien y ponte la bufanda, no vayas a coger alguna bala en los pulmones, ¿no? Bueno, pues eso era el contexto y la situación de la época. Y dicho esto, para abrir un poco boca, digamos, mi papel a mí, yo creo que consiste en intentar presentar un libro que no conozco, pero que prometo, con propósito de la enmienda, no cristiano, porque no lo soy, sino comunista, pues leer inmediatamente, porque además me interesa bastante. Y particularmente todo lo que tiene que ver con una parte del libro, que es una parte sustancial, que es la parte de las tramas, de las tramas negras, ¿no? De lo que yo conozco más bien poco. Probablemente en parte por prejuicios, luego muy rápidamente diré algo sobre este tema, ¿no? Pero creo que es un libro que merece mucho la pena porque trata de diferentes cuestiones que a mí me parece que son de reflexión obligada por parte de los militantes comunistas, de la gente de la izquierda, bueno, y de la ciudadanía en general, ¿no? Yo creo que se habla mucho del deber de memoria, pero a mí me parece que las gentes
los comunistas y las gentes de izquierdas tenemos sobre todo la obligación de la historia, ¿no? Además del deber de memoria, tenemos la obligación de informarnos de la historia, ¿no? No la historia de cualquier manera, sino, como le decía Gramsci a su hijo Delio, una historia hecha con rigor, con documentos, ¿no? Y yo creo que esta es una historia, por lo que he podido hacer. Si luego lo leo y cambio de opinión, ya te lo diré. Sí, con total naturalidad. Pero creo que es así, hecha sobre la base de los documentos, de la aplicación de un oficio que no es el tuyo, porque sé que eres artesano y licenciado en ciencia política, ¿no? En cuanto a los estudios, y aprovecho de paso para dar pincelada biográfica, ¿no? Porque el resto, seguramente la mayor parte de los camaradas, sobre todo los veteranos, sí lo conocerán. Fue secretario del Partido Comunista de Galicia del 2004 al 2012, creo, y luego concejal en candidaturas de Unidad de Izquierda del 15 y el 19 en la ciudad de Lugo, entre otras cosas. Por supuesto sigue militando políticamente, pero quizás una cierta tregua en la militancia en primerísima fila es lo que le permite publicar libros necesarios e interesantes, como el que dedica a un conocido, a Galloso, un conocido militante antifranquista y guerrillero de Galicia, ¿no? Y que lleva un título, yo creo que un poquito equívoco, La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado, ¿no? Porque habla de muchas más cosas que de la matanza de Atocha. Entonces a mí hay 4 o 5 cosas que me parecen interesantes de este libro y sobre las que creo que es fundamental, ¿no?, el debate entre nosotros. En algunos casos no habrá tanto debate, pero en otros probablemente sí, ¿no? Primero, el reconocimiento de lo que representó la lucha antifranquista y de los riesgos que implicaba la lucha antifranquista. El libro, entre otras cosas, habla de los sucesos de Montejurra, luego con más detalle, con muchísimo detalle, porque incluye también la parte judicial y demás, de la matanza de Atocha, ¿no?, donde 5, pues curiosamente militantes del PC de Comisiones, ¿no?, qué casualidad, ¿no?, fueron asesinados por grupos de la extrema derecha con claras connivencias policiales. Allí cayeron Benavides, Holgado, los nombres se me terminan olvidando, ¿no? Un administrativo, Serafín Holgado, bueno, Sauquillo también, en fin, 5 abogados, 4 abogados, un administrativo, en el que además Ángel Rodríguez Leal era el administrativo, y está muy bien meter en el mismo saco porque formaban parte de lo mismo y porque además en aquella época pasaban cosas tan curiosas que hoy llaman verdaderamente la atención, y es que los abogados y los administrativos formaban parte de un proyecto en el que cobraban todos lo mismo o cobraban en función de las necesidades familiares, ¿no? Eso resulta hasta enternecedor en estos tiempos en que vivimos, y casi inexplicable. Eran gentes que venían de procedencias políticas o ideológicas distintas. Había algún cristiano, otros que procedían del Felipe, en fin, había gente muy diversa, pero todos adquirieron un compromiso muy serio, muy riguroso, siguiendo por otra parte una tradición de compromiso de los abogados antifranquistas, que hay un libro que de paso aprovecho para recomendar, de Claudia Cabrero, Irene Díaz, José Gómez Alén, al que a lo mejor seguramente conocerás, y Rubén Vega, sobre abogacía antifranquista, ¿no?, donde habla de tanto de los abogados laboralistas propiamente dichos, los que defendían sobre todo a los trabajadores ante las mutualidades, ante las magistraturas de trabajo, etcétera, etcétera, como los abogados antifranquistas que defendían a los presos, sobre todo cuando el Tribunal de Orden Público, permitió la participación de defensores civiles en la mayor parte de los procesos. Todavía sigue habiendo procesos militares, pero en los civiles por lo menos podían intervenir los abogados, ¿no? Cabe mencionar que también otra de las afectadas por estos hechos, yo creo que es el caso todavía más trágico que uno se pueda imaginar, fue Dolores González, que aparte de quedar por muerta, la daban por muerta los asesinos, los ultraderechistas que actuaron en este episodio, quedó con la cara desfigurada, pero además perdió al que entonces era su marido, que es Sauquillo, Javier Sauquillo, y también había perdido previamente a su antiguo compañero, que era Ruano, un estudiante que fue defenestrado por la policía en el año 69, que pertenecía al Felipe.
sea, es una vida verdaderamente trágica y yo creo que demostrativa hasta lo superlativo de lo que significó para muchos el compromiso de la lucha antifranquista, ¿no? Entonces yo creo que esa primera cuestión es muy interesante, ¿no? Es decir, subrayar hasta qué punto en este y en otros episodios, ¿no? En una época, si empezamos a hablar de los años 75, 76, 77, que son los peores, pues esto tiene muchísimos ejemplos que mencionar, ¿no? El año 76, por ejemplo, es un año tremendamente sangriento, ¿no? Lo más conocido es lo de Vitoria, pero hubo muchos episodios, ¿no? A lo largo del año. La policía disparaba contra las manifestaciones pro amnistía, por ejemplo, y siempre le caía alguna bala en los pulmones a alguno de los manifestantes, ¿no? Es decir, esta situación, pues curiosamente, y este es el segundo tema que quería mencionar, pervivió en más atenuada, ciertamente, a partir del año 77, pero pervivió durante la transición. Todavía en el año, creo que fue en el año 80, 81, creo que fue en el año 80, una joven estudiante que pertenecía a un grupo trotskista, Yolanda González, fue asesinada en una manifestación estudiantil. O sea, no era en un comando radical, era en una manifestación estudiantil, ¿no? En el año 80. Estamos hablando de un asesinato policial, ¿no? Luego los grupos... eso fue la policía, fue un disparo de policía. Luego los grupos de extrema derecha siguieron con connivencias policiales, siguen actuando y luego ya se metieron en otros negocios, entre comillas, con el tema de ETA, el batallón vasco español, etcétera, etcétera. Pero eso nos demuestra también una segunda cosa que quería mencionar, y es que la transición española no fue exactamente una transición pacífica, por lo menos si lo medimos en cuanto al número de muertos y a violencia, ¿eh? La violencia no solo debe medirse en muertos, también hay otras formas de violencia que están ahí presentes, pero desde luego es bastante curioso. Se ha dicho muchas veces, y voy a repetir un tópico, pero yo creo que a veces los tópicos conviene recordarlos, ¿no? Que la transición portuguesa tiene una imagen como de transición violenta y la española de pacífica, y sin embargo los muertos en la transición española son muchísimos más, muchísimos más, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo se construyen imágenes históricas de manera interesada, porque claro, hablar de la transición pacífica española era hablar de una transición lampedusiana, donde todo cambiaba para que todo siguiera igual. Entonces interesa glorificarla y darle un halo pacífico, es una forma de glorificar y de valorar positivamente esta transición. Luego hay otro tema que está muy presente en el libro y que a mí me interesa mucho, porque quizás va a ser la parte más polémica cuando lo lea con calma, lo que me va a plantear más problemas de interpretación, que es el tema del carácter de la intervención internacional en la transición, ¿no? Y yo recuerdo que hace unos días tuvimos unas jornadas de carácter académico sobre el 25 de abril en Portugal, y uno de los temas que se discutía es hasta qué punto la intervención exterior, el papel de la OTAN, de la socialdemocracia alemana, empezando por un personaje tan sobrevalorado como impresentable como es Willy Brandt y compañía, ¿no? Es como el presidente Kennedy, son de estos personajes de la derecha, porque yo también lo metería en la derecha, que resulta que tienen buena fama, pero cuando se les mira de cerca pierden bastante, ¿no? Entonces, se discutía mucho de hasta qué punto los factores externos habían influido mucho o no en la realidad portuguesa, ¿no? La opinión que allí predominaba, y eso quizás es un tema que sí que planteo un poco como debate, es que, desde luego, no cabe ignorar que Estados Unidos estaba tomando posiciones, por supuesto. No cabe ignorar que la CIA estaba interviniendo de alguna manera en la medida en que podía para proteger los intereses norteamericanos en Portugal, o que la socialdemocracia alemana, impregnada del anticomunismo que la ha caracterizado siempre, ahora ya no son los de la socialdemocracia, también son los verdes, pero bueno, eso ya es otro tema, y nos meteríamos en otro arenal, en otro fangoso, que cada día me resulta más terriblemente difícil de asimilar, pero bueno. En definitiva, lo que predominaba un poco entre los que estaban allí, pero es un tema de debatir, es que fundamentalmente los procesos históricos de transición, sea una transición mediante revolución, como es el caso de Portugal, o sea una transición mediante control desde arriba o, como dirían los partidarios de la misma, mediante consenso, eso sería otra cuestión a discutir, normalmente suele ser predominante en esos procesos las contradicciones internas, por así decirlo. Esa es la opinión mayoritaria. Es decir, que
En definitiva, la intervención exterior está ahí, el apoyo a los procesos en una determinada dirección, obviamente siempre anticomunista, por parte de la CIA o de la socialdemocracia alemana o de otro tipo de grupos anticomunistas, es importante, pero en definitiva la correlación de fuerzas internas probablemente, y es una idea que en general, incluso hasta en el caso chileno, que es un caso de intervención de la CIA especialmente llamativo, ¿no? Yo diría que las contradicciones internas quizás son predominantes, pero eso no significa que no se ignoren el componente externo, ¿no? Y luego, yo también creo que es un tema evidentemente a discutir. También se plantea un poco, me parece, y a lo mejor estoy, perdonad por la expresión, me ando fuera del tiesto porque no he leído el libro al detalle y a lo mejor estoy planteando cosas que se plantean de una determinada manera en el libro y yo no estoy diciendo bien, ¿no? Yo creo que en todo caso, por ejemplo, las actuaciones exteriores siempre son tremendamente complejas. Por ejemplo, el caso de Chile, la CIA emitía informes, pero que la CIA emita informes no quiere decir que el Departamento de Estado admita los informes de la CIA. Es decir, las políticas exteriores de los países intervinientes nunca se definen de manera absolutamente lineal, porque la CIA, entre otras cosas, es como una agencia de Mortadelo y Filemón, o sea, están metiendo la pata constantemente. Está demostrado que históricamente son muchísimos procesos en los que los informes de la CIA son falsos. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, u otros países tienen otras fuentes de información, por ejemplo, ¿no? Y contrastan unas fuentes con otras y finalmente toman decisiones que no tienen por qué responder exactamente. Y eso es lo más importante en ese sentido, lo que quería decir, a un proyecto ya definido. Yo creo que está claro que había un proyecto de cómo debería ser la transición en España. Pero Estados Unidos u otras potencias intervinientes y otros sectores intervinientes de alguna manera se van adaptando a los cambios de las condiciones. El objetivo está claro, evitar la influencia del comunismo, que por cierto, se ha dicho pocas veces, el gobierno sabía perfectamente ya por encuestas que tenía el nivel de voto que iba a tener el Partido Comunista. Se ha hablado de si la matanza de Atocha ayudó mucho a la legalización del Partido Comunista. Probablemente con matanza de Atocha y sin matanza de Atocha, si las encuestas internas que manejaba el gobierno le hubieran dado al Partido Comunista el 25%, el 30% de los votos, no lo hubieran legalizado, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema a discutir. Entonces yo creo que el debate entre el componente externo, que es importante, por supuesto, porque es un factor condicionante obvio, y las contradicciones internas pues son elementos que deberían intentar conjugarse o analizarse en cada caso. Y luego, el tema de las tramas que se analiza en el libro a mí me parece que es un tema, en todo caso, más allá de la influencia concreta que haya podido tener en el desenlace del proceso, es un tema verdaderamente interesante. Me parece absolutamente admirable, insisto, si no cambio de opinión después de este libro, que te lo diré, me parece absolutamente admirable la capacidad que Carlos ha tenido para entrar en un tema tan complejo, tan complicado y con tantas aristas, ¿no? Entonces, por supuesto, el libro tiene muchas más cosas. Tiene reconstrucciones biográficas, ¿no? de personajes tan insignes como Billy el Niño, Pacheco, alias Billy el Niño, como el comisario Conesa. Tiene también referencias a todas las tramas relacionadas con Italia, que son muy importantes, pero también con América Latina, ¿no? Es decir, es una especie de aproximación, como se dice ahora en mi gremio, a la historia transnacional de los movimientos de extrema derecha, que yo creo que tiene una enorme utilidad, porque nos vincula, y eso es muy importante, y termino ya, y perdonad por enrollarme tanto, porque el que tienen que hablar son mis compañeros y yo, nos vincula a una cuestión que yo creo que en los próximos años, donde debemos hacer un esfuerzo para analizar la transición, pero es un tema que está pendiente desde la perspectiva de los comunistas y la izquierda en nuestro país, analizar la transición, más allá de tópicos o de visiones estereotipadas en un sentido o en otro, sino que tenemos que analizar en profundidad lo que fue la transición, porque en definitiva representó mucho para las hegemonías que actualmente funcionan y de alguna manera para la manifestación del fracaso del proyecto de transición que diseñó el Partido Comunista desde los años 60, que entra en quiebra a partir del año 75-76 y que en definitiva las cosas van por otros derroteros, ¿no? Entonces, en ese proceso yo creo que es muy importante el análisis de lo que está sucediendo en otros lugares.
Es decir, lo que está pasando en España tiene, como os decía antes, una correlación, mucho que ver con la correlación de fuerzas internas, pero también son procesos que tienen manifestaciones muy parecidas en otros lugares, distintas, pero también parecidas, ¿no? O sea, hay una cadena, una sucesión de procesos que van desde América Latina hasta Europa del Sur, pasando por algunas otras zonas del mundo, que se producen en estos años y que tienen evidentes conexiones. No quiero decir conexiones directas o inmediatas, pero sí puntos comunes, elementos a analizar conjuntamente. Y ese análisis es un análisis que no es un mero análisis académico, ni un análisis erudito, sino que es un análisis político. Porque lo que pasó entonces yo creo que sigue importándonos ahora desde el punto de vista político. Y perdonad por haberme extendido tanto. Entonces, a continuación, yo creo que podría darle la palabra a Úrsula para que... Bueno, pues Úrsula Eslazata Mier, ¿no? Que es responsable de Igualdad y Cultura de Comisiones Obreras de Asturias. Y bueno, su presencia en esta mesa está más que justificada. Es decir, los abogados de Atocha eran abogados de comisiones obreras, fundamentalmente. Y, como bien decía, y sabían lo que decían en este caso, en otras cosas a lo mejor no lo sabían tanto, se equivocaban, pero sabían lo que decían, el principal enemigo de la dictadura, el principal peligro para la dictadura en los años de la transición, si entendemos como tales, o de la primera transición desde el año 75 al año 77, son las comisiones obreras. Eso aparece en todos los informes de los gobernadores. ¿Cuál es el peligro? Comisiones obreras. Y eso lo sabía también, por cierto, y perdonad, ahora me voy a alargar con una referencia más, eso lo sabía también Santiago Carrillo, una de cuyas facetas, por cierto, yo creo que está muy poco explotada. Se habla mucho de la legalización del Partido Comunista y de las concesiones que hizo el Partido Comunista en temas más o menos simbólicos, pero que tienen una trascendencia práctica indudable, la bandera, la monarquía, etcétera, etcétera. Pero no se habla de que uno de los argumentos que manejó y que utilizó en sus tortuosas negociaciones, ese que se supone que era el rey de la finta y del regate corto de Santiago Carrillo, pero yo creo que perdió la capacidad de regate en esos momentos, era precisamente la fuerza de comisiones. Es decir, yo creo que la principal concesión, es un tema también a discutir, que hace el Partido Comunista en la transición, no es seguramente, aunque también es muy importante, el tema de la monarquía de la bandera, sino la contención de la lucha social. Es decir, los pactos de la Moncloa, en definitiva, ¿no? Bueno, y termino... No, si vas a tener que escribir un libro. Entonces, Úrsula, tienes la palabra cuando quieras. Yo muy brevemente, porque hablar yo después de Paco Erice, vamos, pues sí. A quien me conoce y quien conoce a él, y lo conoce a él, a ver, ciertamente, a mí hablar de abogados de Atocha, pues dame el peñizquín. Vais a permitirme que hable así como de andar por casa, porque estoy en casa. A mí que me da el peñizquín, ¿no? Porque, bueno, yo una cosa que tiene siempre muy presente, yo uno de los... Bueno, siempre hablamos de que la democracia a este país no la trajo... Bueno, sí, señor. Ni el otro que se murió tranquilamente en la cama, que esto no fue para nada... una transición ejemplar y aquí se negoció todo y todo fue maravilloso y esto y el mundo piruleta y aquí estamos encantados y encantadas de conocernos, sino que aquí lo que costó fue palos, sudor, sangre, hostias y muerte, ni más ni menos. Fue como se tuvieron que arrancar las cosas en este país. Hablando de la matanza de Atocha, pues hables de los abogados laboralistas y hables de uno de los mitos fundacionales de comisiones obreras junto con el proceso 1001. Y también, claro, siempre vinculado, como no podría ser de otra manera, al Partido Comunista. Yo, como no me quiero alargar, porque además Carlos viene a hablar de su libro, nunca mejor dicho, y como seguramente lo que nos vaya contando sobre el libro, yo tampoco lo leí, pero no voy a dar tantas excusas, no me da la vida directamente. Bueno, es que yo soy profesional. Ay, amigo, claro. Entonces, yo leeré, de hecho, pasé así un poquitín las páginas por alto y sí que ya hay alguna cosa que me llama la atención, que ya me paré un poquitín. Y sí que prometo leerlo y seguramente que me gustará porque todo lo que tenga que ver con temas sobre
cómo se trajo la democracia a este país y cómo se organizaban, pues eso, les bandes estes de pistoleros de ultraderecha intentando coartarles libertades, les poques que se conseguían, pues entonces normalmente siempre me apasionen. Entonces seguramente me encantará el libro. Yo ya os digo, como estoy como en casa, pues yo lo que voy a hacer es lanzarte alguna preguntuca para que tú vayas diciéndonos y vayas hablándonos sobre el libro. Y lo primero, pues ya es de obligado cumplimiento. ¿Cómo se te ocurrió este libro? Vamos a ver, en primer lugar voy a dar los agradecimientos porque es inevitable, ¿no? Cierto. La verdad es que, en principio, ya de entrada, ¿no? A Úrsula y a Paco, y además por meterles en el aprieto de presentar un libro de 800 páginas y pretender, en el caso sobre todo de Paco, en el tuyo, por supuesto, pero digo en el Paco porque se lo pasamos esta mañana. ¿No? No lo entiendo, no sé cómo un profesional es incapaz de leer 800 páginas en un momentito. Media mañana. Aunque en urgencias a lo mejor te hubiera dado tiempo a profundizar en el libro, ¿no? La verdad es que es un placer estar en Oviedo y un placer estar en la nueva sede, además, del PK. Y la gente que me conoce sabe que no soy muy dado a los halagos y tampoco soy muy protocolario, pero sí es cierto que siento una enorme, incluso emoción, ¿no?, de estar en la sede entre camaradas, amigos y amigas, porque esa es cuando se siente uno mucho mejor todavía, ¿no? Yo empecé esta historia. Yo soy artesano, soy licenciado en políticas, pero sobre todo soy comunista, o por lo menos intento serlo. Aprendo día a día a ser comunista y, como dice Alonso Montero, espero algún día llegar a serlo, ¿no? Entonces, la primera cuestión que quería plantear es que es imposible escribir este libro sin ser del PC. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y yo empecé una investigación hace años, en 2012 aproximadamente. Muchas de los que estáis aquí conocéis a Guiomar Sarabia, de la camarada del PC, que está en Madrid. Y Guiomar es la hija de Miguel Sarabia, uno de los supervivientes de los abogados de Atocha, ¿no? Entonces, cuando Sarabia, Guiomar y yo, y sobre todo en los marcos de las fiestas del PC, teniendo en cuenta la importancia que juega ella en el tema financiero, y siempre me dijo, esas cosas las hablaba mi padre, pero no tenía valor a escribirlas, algunas de ellas. Y me dijo, y me animó. Yo siempre digo que es la culpable de escribir este libro, porque además yo, claro, le hablé de estas cosas y empecé con la matanza de Atocha, o la masacre de Atocha. Pero Juanjo del Águila, por ejemplo, le molesta mucho el término matanza, porque dice que está más relacionado con otras cosas y que masacre sería la más oportuna. Pero la matanza de Atocha se lo puse además de título porque casualmente la editorial ACAL, en el año 80, cuando se hizo el juicio, hizo una edición del sumario de Atocha, y llevaba ese título, ¿no? Y además es como pasó a la historia, siempre conocida, y por lo tanto, y otros crímenes de Estado, porque realmente con esa frase, y a lo mejor de forma muy gallega y un poco retranquila, creo que ya en el título se sabe por dónde va la obra, ¿no? El caso es que yo estuve al final 10 años haciendo toda la recopilación de información de este libro, y no es, desde luego, un artificio intelectual, simplemente un interés de que la obra fuera práctica y sirviera en la práctica. Cuando presenté el libro en la fiesta del PC de 2022, tuve la suerte de hacerlo con Manuel Ruiz, el hermano de Arturo Ruiz, el joven asesinado el 23 de enero del 77, un día antes del asesinato de los abogados, del secuestro de Villascusa, o del asesinato también de Mariluz Nájera. La manifestación era el crimen, el de Arturo Ruiz, que daba inicio a lo que era la Semana Negra de la Transición, y Arturo Ruiz fue asesinado de un tiro en la espalda por un elemento de extrema derecha, ¿no?, del que hablaremos un poquito más adelante. Manuel Ruiz, su hermano, presentó el libro conmigo, Genia Camacho, y estaba presente, por supuesto, Guiomar, y por lo tanto había más familiares de víctimas.
y yo tenía un sentido, el que me conoce sabe que yo tengo un sentido amplio de la responsabilidad, eso sí, ¿no? Y sobre todo cuando militas en una organización como el PC, donde los veteranos camaradas siempre te dicen que hay que ser riguroso cuando cuentas las cosas porque las cosas afectan a las personas y por lo tanto la responsabilidad de hablar de determinados temas con la presencia de familiares, pues la verdad es que me impresionaba bastante, ¿no? Y yo allí dije que el libro aspiraba a ser un libro de lucha y la verdad es que no me imaginaba que después de escribir este libro iba a verme envuelto en las cosas que me vi envuelto en los últimos meses gracias a la investigación de este libro, ¿no? El libro es un libro de historia, porque es inevitable, además somos marxistas y comunistas y siempre contextualizamos absolutamente todo, y yo creo que la importancia del libro también es que en todo momento busqué un orden cronológico para facilitar la lectura y para facilitar el familiarizarse con todo lo que planteo en el libro, entre otras cosas porque hay nombres que se están repitiendo constantemente y que al final de la obra todo el mundo me ha dicho que se acaba uno familiarizando inevitablemente con ellos, pero al principio es un poquito complicado, ¿no? Sobre todo elementos de extrema derecha italianos. Pero lo primero que hice fue una introducción cronológica para enmarcar lo que era todo el resto del libro, y que también digo que hasta cierto punto, como Rayuela de Cortázar, cuando se llega al final del libro no hay un capítulo de conclusiones. Pero yo digo que se puede ir al capítulo inicial y las conclusiones se van a entender mucho mejor el capítulo inicial después de leer la obra que al inicio de ella, ¿no? Y en ese inicio yo tengo un PowerPoint donde se ven todas estas cosas, porque además, por cierto, voy a hacer una puntualización. Si a mí me dicen que muchas de las cosas que cuento en este libro, hace 12 años, cuando empecé con la información, me cuentan muchas cosas de las que viene en este libro, yo incluso diría que esta persona delira un poco. Yo digo además como miembro del Partido Comunista y de la dirección del PC durante años, ¿no? Lo cierto es que eso me llevó a ser riguroso a la hora de la documentación, y por eso hay 754 notas a pie de página. Y eso me llevó también a abrir fundamentalmente sumarios y sentencias italianas, que son las que han investigado más las tramas negras, porque eran los jueces italianos los que investigaban la relación de los terroristas italianos, que además vivían en España y participaban en actos a nivel internacional, con la propia policía española y con el propio Estado español. Por lo tanto, yo en el libro lo que primero que parto es siempre del análisis de la transición, y me remito para hablar de la transición a la conferencia de Potsdam en 1945, que es donde España queda adscrita, digamos, de forma prácticamente oficial a lo que es al bando capitalista de la llamada Guerra Fría, ¿no? Claro, la condena que se hace tímida del franquismo, se le prohíbe la entrada en las Naciones Unidas, que ya acaban de ser creadas, pero en el año 50 España ya participa, otra vez entra en la ONU, empieza a entrar en los organismos supranacionales, y la política de Estado de España y su relación a nivel internacional corre pareja con lo que es la subordinación a la política de los Estados Unidos. Y yo por eso digo, voy contando todo el proceso ese de forma cronológica y breve, cómo se entra en la UNESCO, sobre todo los pactos de Madrid del año 53, que permiten la apertura de las bases militares en España. Pero hay además una fecha también muy importante, que es 1959, donde se dan dos hechos fundamentales. Uno es el Pacto de Estabilización Económica, que es el Plan de Estabilización Económica, que digamos que es la entrada del modelo económico español en el modelo capitalista ya lanzado a nivel internacional, y de ahí juegan el papel los tecnócratas del Opus Dei, etcétera. Y eso se corresponde cuando haces los deberes desde el punto de vista militar y cuando haces los deberes desde el punto de vista económico, es la visita de Eisenhower famosa y el abrazo de Eisenhower con Franco, ¿no? Entonces,
Yo al final, metodológicamente, llegué a la conclusión por mí mismo que llegaron a la que llegaron los jueces italianos durante años, cuando investigaban las tramas negras, que decían que si se analizan los hechos aisladamente, no se puede llegar a una visión de conjunto, y si no se llega a una visión de conjunto no se entiende lo que pasó en España en esa época. De hecho, no se puede entender la matanza de Atocha sin entender la muerte de Arturo Ruiz, o no se puede entender lo que es el atentado del Papus, o no se puede entender muchos de los atentados que vienen ahí, que están cometidos por muchas por personas en común, ¿no? Y desde luego eso es lo que finaliza el capítulo inicial, que es que si no se tiene una visión de conjunto, se pueden ver los árboles, pero no se puede ver el bosque, y no se pueden entender los tentáculos del imperialismo. Y esa es la clave de todo lo que va a ser en el libro. El libro tiene un subtítulo que no está en la portada, pero está en la parte interior, que es Anatomía de la transición. Porque yo creo que no se puede entender la transición sin entender lo que pasa, lo que se cuenta en la obra, ¿no? Y yo lo digo como miembro del Partido Comunista y actualmente todavía en el Comité Central, y llevo 22 años en el Comité Central, y lo mismo con Guiomar Sarabia al lado, en la que a muchos años desconocí que era la hija la conocía como la cámara de Guiomar, pero no sabía que era la hija de Miguel Sarabia, hasta muchísimos de los acontecimientos que se han contado a lo largo de los años, o la versión oficial que se queda corta, porque después del juicio de la matanza de Atocha todavía pasaron cosas muy importantes que afectan a la propia matanza de Atocha, ¿no? Alejandro Ruiz Huerta lo explica en el documental de las armas no borrará tu sonrisa, que acaba de estrenar Atrapasueños en Madrid el día 23 de enero, precisamente coincidiendo con el aniversario del asesinato de Arturo Ruiz. Alejandro estaba presente, Paco Naranjo, toda la gente de la Fundación Abogados de Atocha, había mucha gente. Ahí se ve esa transición que no fue tan modélica, donde se ven prácticamente 200 muertes por las tramas negras y de extrema derecha y por parte de las fuerzas policiales, y donde se ve además las familias que sufrieron y los que realmente sufren cuando hay estos crímenes, más allá de lo que son las organizaciones políticas, las sindicales, o lo que es la parte más social, sino también la parte personal y la parte de las propias familias de las víctimas, ¿no? Cuando se hizo el juicio de Atocha, los abogados que todos conocemos, Sartorius, Cristina Almeida, José Bono, que fue también uno de los abogados, José Luis Núñez, etcétera, dieron una rueda de prensa 4 días antes y lamentaron públicamente 2 hechos. Uno, que el juez Gómez Chaparro les había puesto todo tipo de obstáculos y de palos en las ruedas para que no fueran capaces de investigar más allá de lo que ellos pretendían. Y 2, lanzaron un titular que además fue el titular de prácticamente toda la prensa. Decían: no, la gente nunca va a conocer, la sociedad española nunca va a conocer la verdad sobre el caso Atocha y la verdad sobre los autores intelectuales del atentado. Entonces, ahí es donde yo retomé Atocha, ¿no? Dice Jesús Alonso Montero, mi camarada que mañana le hacen el homenaje en mi ciudad y tiene 95 años, dice él, que es el intelectual vivo más importante que hay en Galicia, que nunca escribas un libro si no tienes nada nuevo que aportar. Y la verdad, con todos los libros que hay sobre los abogados de Atocha, y muy buenos, pues para contar lo mismo, la verdad no merecía la pena molestarme 10 años en investigar, ¿no? Y ahí es donde yo me metí. Cuando presenté el libro en la fiesta del PC dije que aspiraba a ser un libro de lucha, y una de las partes importantes de este libro, como dijo también Paco, es que son las biografías, ¿no? Las biografías, ¿por qué? Porque hay mucho vacío en torno a determinados personajes que tuvieron mucho que ver en la transición, pero no en la transición, sino también en acontecimientos en América Latina y en Italia, ¿no? Y algunas cosas que después, si me da tiempo, voy a comentar de lo que planteabas tú sobre Portugal, etcétera, ¿no?
es un mundo esto. En España se habla mucho de las víctimas, y es normal. ¿Cómo no vamos a hablar de lo que hacíamos, el recuerdo antes de las víctimas de Atocha, de Arturo Ruiz, etcétera? Pero no se habla prácticamente nada de los victimarios, de los torturadores y de los asesinos. Y si no conocemos la biografía de los asesinos y los torturadores, es imposible entender el papel que jugaban dentro de lo que eran las estructuras represivas. Si algo se ganó con la querella argentina desde el primer momento ya, aparte de otras muchas cosas, fue que se empezó a hablar de Billy el Niño, y a Billy el Niño lo conocimos y se empezaron a saber cosas porque salieron partes biográficas y aparecieron los torturados que hablaron de Billy el Niño. Pero Billy el Niño, decía Billy Meyer, que fue una de sus víctimas, dice Billy el Niño había uno en cada sitio como mínimo, ¿no? Los Billy el Niños los había en Oviedo, los había en Gijón, los había en Lugo y los había en cualquier sitio, ¿no? Pero el papel que jugaron determinados elementos, como Billy el Niño, que está ahí retratado, Roberto Conesa, y toda su biografía tan vinculada a la represión del PC y que generó tantos muertos y tantos torturados, ¿no? Incluyendo las 13 Rosas, etc., pues es fundamental conocerlos. Pero yo no sabía nada de Stefano Delle Chiaie, de Pierluigi Concutelli, de Carlo Cicuttini, Filipputi, ni sabía nada de todos estos elementos. Y estos elementos están recogidos en el libro, y además con documentación que me llevó a leer libros pues, de sus andanzas en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Portugal, etc., ¿no? Y entonces ves las tramas directamente internacional que existían en estos casos y de elementos que pasaron aquí a la historia en los libros de la transición, como mercenarios y guerrilleros de Cristo Rey, que yo creo que, a pesar de ser unos desgraciados y unos individuos indeseables, tenían más nivel que simplemente el macarra de guerrilleros de Cristo Rey que estaba en Oviedo, de familia pija, pelo engominado, que pegaba palizas por la calle. Esta gente no se movía a ese nivel. Se movían al nivel del Ministerio de Interior, se movían al nivel del jefe de Estado, se movían al nivel de que Stefano Delle Chiaie fue uno de los que montó la DINA chilena con el príncipe Valerio Borghese. Por eso me encanta además que hablara de italiano, porque le dije, la mitad del libro es en italiano, aunque esté escrita en castellano, ¿no? La verdad es que empecé a hacer todas estas biografías, y cuando presenté el libro en la fiesta del PC en octubre, llegué a casa ese mismo día y me planteé, si yo he hecho toda la investigación que he hecho durante todos estos años, ¿qué pasaría si yo investigara dónde está el asesino de Arturo Ruiz? Y el asesino de Arturo Ruiz se fue al día siguiente de haberlo matado con el amparo de los servicios de información de la Guardia Civil al cuartel de Guernica, y salió para Francia y se perdió la pista durante 46 años. Igual que muchos años estuvo Emilio Ollín, el asesino de Yolanda González, etcétera, que todavía sigue trabajando para el Ministerio de Interior y hace informes para Cataluña, ¿no? Para la administración pública. Pero en el caso de José Ignacio Fernández Guaza, porque cuando a Arturo Ruiz, en la manifestación pro amnistía de Madrid el 23 de enero, le disparan por la espalda, la pistola la saca un argentino llamado Jorge Cesarski, de la extrema derecha argentina, que está en Madrid, le dispara 2 veces al aire, la pistola se la quita José Ignacio Fernández Guaza, un conocido fascista de Madrid, y le dispara un tiro profesional por la espalda al corazón y lo asesina, ¿no? A Cesarski lo juzgaron, prácticamente no cumplió condena, simplemente unas semanas de condena, pero se hizo juicio y se quedó perfectamente demostrado que José Ignacio Fernández Guaza era el asesino y que además trabajaba para los servicios de información de la Guardia Civil y en la lucha, en la guerra sucia contra ETA. Quedó perfectamente demostrado en el sumario. El sumario después lo pude trabajar por la familia Ruiz. Yo rastreé a este elemento y lo encontré en una localidad, Ingeniero Masvich, de la provincia de Buenos Aires, viviendo ahí desde hace 46 años. Este elemento lo fui recomponiendo un poco algunos datos biográficos. Llegué a saber hasta la pistola que utiliza. Yo de armas, la verdad es que no sabía absolutamente nada. Estoy absolutamente familiarizado en este
en este caso por muchas cosas, por alguna cosa que os voy a mencionar, y que hay un capítulo especial en el libro sobre un arma concreta que tiene mucho que ver, ¿no? Con la propia transición, porque hasta incluso Juan Luis Cebrián tiene uno de los capítulos en sus memorias que se titula como el arma esa. Entonces, yo me fui a Madrid, quedé con la familia Ruiz, les hice un informe de 23 páginas. Primero tuve que estar convencido de que era él. Tuve que cotejar las pocas fotos o imágenes que había de José Ignacio Fernández Buaza de aquella época con las que tenía ahora actuales. Tened en cuenta que pasaron 46 años, y cuando estuve seguro hice ese informe de 23 páginas, quedé con ellos en Madrid, se lo enseñé, y ya cuando empezamos a comparar detalles, datos e incluso un anónimo que habían recibido en la cadena SER, pudimos comprobar que era él. Y me dijeron que iban al Foro Internacional de Derechos Humanos a Argentina, que se celebraba en marzo del año pasado, que era en la antigua ESMA, y que yo tenía que ir porque había que declarar ante la jueza María Servini y en el marco de la querella argentina. Allá nos fuimos, había 4 abogados de la querella argentina allí en Argentina, que llevan casos aquí del CEACUA, de la coordinadora de la querella argentina. Le facilitamos el libro, le facilitamos el informe, guardamos total confidencialidad para que no, si 46 años estuvo escondido, 46 años, no vaya a ser que por la información nos desaparezca el pájaro. Nos concertaron la declaración allí con la jueza María de Servini, y 14 horas antes de poder declarar nos citaron en el despacho de los abogados. Los 4 abogados, uno por uno, nos dieron los motivos por los que abandonaban el tema, nos devolvieron el libro, nos devolvieron el informe, dijeron que esto era jugar en primera división. En Argentina, a lo mejor en España no, pero aquí te secuestran, te paran en la autovía o en la autopista, fingen un robo y te asesinan, ¿no? Y nos quedamos a 14 horas de la declaración sin tener abogados. Les preguntamos si necesitábamos abogados o no, dijeron que no, y fuimos a declarar igual, ¿no? En el juzgado federal, que viene a ser como la Audiencia Nacional en este caso. Yo declaré durante 1 hora y pico, y os voy a contar, teniendo en cuenta dónde estoy, porque hay cosas que sé que se entienden mejor que en otros sitios donde puedes presentarlas de otra manera, pero allí los jueces no se jubilan. La jueza tiene 85 años y además la jueza responsable de electoral, y con las elecciones donde ganó el animal de Milei, pues estaba muy ocupada, pero no pudo estar, pero estaba presente telemáticamente, ¿no? El caso es que a lo largo de mi declaración yo conté que el tema de que Stefano Delle Chiaie estaba implicado en el asesinato de Arturo Ruiz, todas las cuestiones estas, y conté que la jueza se había ido en el año 95, cuando llevaba el caso del asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires, se había ido a Italia a entrevistarse en prisión con él porque estaba implicado en el atentado de Carlos Prats, ¿no? El secretario particular de ella, que lleva más de 30 años a su lado, que también el juez, fue la única vez que me interrumpió, me dijo: es incorrecto. La jueza más joven, también del propio juzgado, salió, tardó unos 5 minutos en volver, y cuando llegó fue a preguntarle a la jueza y dijo: la doctora dice que es correcto. Con lo cual le dio una credibilidad también a lo que yo estaba aportando, y me sentí muy a gusto, además. El caso es que declaramos. La familia Ruiz pidió la detención de este elemento. Ella se lo pasó a un fiscal especial. Él no era precisamente un fiscal progresista, dijo que no había motivos para entender que era un crimen de lesa humanidad, a pesar de que Martín Villa está imputado en la querella argentina, entre otros casos por el asesinato de Arturo Ruiz, y se negó a actuar. Entonces, lo que hizo la familia Ruiz, después de esperar un tiempo prudencial, fue ponerse en contacto con El País. Le facilitamos el informe al País, y en noviembre sacaron la noticia. 5 días antes, la Audiencia Nacional denegó la posibilidad de levantar la prescripción del crimen de Arturo Ruiz, porque 2 jueces y 2 magistrados de la Audiencia Nacional
conservadores dijeron que no existía ninguna demostración de que ese señor participara de los servicios de información de franquistas y participara con el franquismo, y que además estaba prescrito y no podían hacer nada. Excepto una cosa muy importante, que es el magistrado de Prada emitió un voto particular donde le rebate absolutamente todo y dice que además tenían que habérselo comunicado a Dolores Delgado, fiscal de Sala de Derechos Humanos y de Memoria Democrática. Con lo cual es el tira y afloja político entre los conservadores y los menos conservadores. El caso es que 4 días después El País publica doble página, localizan el domicilio exacto de este hombre, lo entrevistan y este hombre reconoce, entre otras cosas, 1, que mató a Arturo Ruiz, que no se arrepiente, que lleva 46 años con una identidad falsa facilitada por el Ministerio de Interior español, que conocía, por supuesto, a los italianos, que participaban en la guerra sucia contra ETA y además era un grupo de 15 civiles que trabajaban para el Ministerio de la Gobernación, en aquel momento Fraga primero, después Martín Villa, y reconoce, por supuesto, que trabajaba para los servicios de información, desmontando lo que era el auto de los jueces. Hicieron el recurso, no lo admitieron, y ahora mismo acaban de ir al Tribunal Constitucional. Cuento esto porque de todo lo que está en el libro, y ya tendréis ocasión, ahí viene la logia Propaganda DUI, vienen muchas cuestiones que a veces suenan incluso casi esotéricas, pero que realmente, y sobre todo cuando somos materialistas, la bajamos al terreno de lo concreto, y si otros hablan del gobierno en la sombra, no sé qué, bueno, la verdad es que hay decisiones detrás, y decisiones políticas y gente que simplemente, cuando estamos hablando de jueces, abogados o estamos hablando de gente que forma parte de las instituciones del Estado, lo que menos podemos hablar es de cuestiones casi de película de estas de serie B, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias. Entonces yo voy a escoger todo esto lo tengo en PowerPoint y se ve muy bien en los documentos que tengo seleccionados. Pero voy a escoger 4 casos que fueron los que yo traté en la declaración, en la querella argentina, y que son las que me llevan a demostrar más claramente, o intentar demostrar más claramente la implicación del Estado en los crímenes que vienen recogidos en el libro y que tienen una importancia fundamental. Y es que sin la Semana Negra no se puede entender el paso a la transición tal y como se dio. El primer tema es la matanza de Montejurra. 9 de mayo de 1976, en Montejurra se celebra la romería carlista que se celebra anualmente. 20 de noviembre del 75 muere el sátrapa de Ferrol. Lo que es la romería de Montejurra se va a convertir en la primera manifestación realmente tumultuosa contra el llamado Juan Carlos el Breve, como le llamábamos todas las organizaciones políticas de izquierda en aquella época, y fue tan breve que todavía sigue haciendo vela en San Xenxo, ahora mismo sabiendo que es un elemento absolutamente corrupto, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos el Breve organiza con el Ministerio de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, con Oriol y Urquijo y compañía, lo que es la no sé cómo llamarlo, la contrarromería o la contramanifestación, no lo sé, ¿no? Pero organizan lo que tiene que ser la reconquista, por eso le llaman la Operación Reconquista, de lo que es la parte tradicionalista del partido carlista. El partido carlista, a lo largo de los años, pues hemos desconocido muchas cosas, y yo lo desconocía, no ahora, pero hace años. Desconocía que el partido carlista en aquel momento defendía el socialismo autogestionario, de que era anti-OTAN, de que formó parte de la campaña contra la OTAN y que además fue miembro fundador de Izquierda Unida y que está estampada la firma del partido carlista en la creación de Izquierda Unida en el año 1986, ¿no? Y claro, eso es un poquito fuerte de asumir por la monarquía en un momento donde está pendiendo de los hilos, ¿no?
Desde el primer momento, en Montejurra se produce un enfrentamiento que, desde el punto de vista oficial, siempre fue el enfrentamiento entre el sector tradicionalista y el sector inclinado al marxismo. El Partido Carlista siempre defendió, no solo el Partido Carlista, el PC, está en las portadas del Mundo Obrero, siempre defendió que fue una operación orquestada por el Ministerio de la Gobernación y por el Estado, ¿no? El año pasado, ahí murieron dos personas por heridas de disparo, pero tiene una importancia desmedida lo que es la romería de Montejurra, porque en ningún otro lugar a nivel internacional, ni en ningún otro suceso se da una concentración tan amplia de elementos y de terroristas de extrema derecha internacionales como se dio en Montejurra. Ahí está Rodolfo Almirón, jefe militar de la Triple Argentina, que después pasó a la fama, digamos, en España, cuando ejercía en el año 83 en la campaña de las municipales de escolta de Manuel Fraga. Tiene cientos de muertes a sus espaldas en Argentina, pero ahí, además de los elementos de extrema derecha más destacados españoles, como Mariano Sánchez Povisa, como todos los elementos de Cristo Rey famosos, ahí están los italianos más destacados y, fundamentalmente, Stefano de Chiai. Stefano de Chiai salió de Italia en el momento en el que estaba a punto estaba siendo investigado por el atentado de Piazza Fontana del año 69, que es el que da inicio a la estrategia de la tensión en Italia. Se viene para España, pero en realidad no se sabe exactamente en dónde está. Es un artículo de Cuadernos para el Diálogo de junio del 76. Fijaos que estamos hablando de Montejurra, es mayo. En junio del 76, Cuadernos para el Diálogo hace un artículo sobre la estancia de determinados elementos de extrema derecha, fundamentalmente Salvatore Francia, los dirigentes más destacados de la extrema derecha italiana en Madrid. Pero además en Italia hay una conmoción absoluta, porque aquí son desconocidos, pero en Italia son desgraciadamente muy conocidos, ¿no? Y en Italia lo que más llama la atención es esa noticia, que están localizados en Madrid, y las fotografías de Montejurra, donde aparecen Stefano del Chiai, Augusto Cauchi. Cuando leáis el libro, Augusto Cauchi, que aparece al lado de Stefano del Chiai, era el lugarteniente de Licio Gelli, el líder de la logia masónica P2, y Augusto Cauchi fue condenado por uno de los atentados por recibir dinero directamente de Licio Gelli. Entonces, en Montejurra aparecen todos estos elementos, y el año pasado el Diario de Navarra hizo público, en enero del año pasado, de Manuel Martorell, el historiador especializado en el Partido Carlista y el Movimiento Carlista, de documentos oficiales de la época que confirman la implicación del Ministerio de la Gobernación e incluso la monitorización por parte de Juan Carlos Borbón de lo que fue la romería de Montejurra, ¿no? Esos documentos los cito en el libro, pero también los dejé como prueba documental. Tengo que decir, ya me anticipo, pero tengo que decir que actualmente el PC, los abogados del PC, algo ganamos con lo que los abogados aquellos, que por cierto venían de militar en organizaciones trotskistas en los años 70, y se rajaron. Imaginaos en Argentina el grado de sensibilidad que hay con el tema de la represión, y más, además, con la familiaridad que tienen con España y con el tema de la querella argentina, se quedaron escandalizados, ¿no? Pues hemos ganado 3 abogados de derechos humanos argentinos, uno de ellos, Carlos Zamorano, que es especialista en todos los temas de derechos humanos, también fue represaliado, es un hombre de 80 años que tiró abajo la ley de obediencia debida en Argentina. Bueno, pues estos 3 son del Partido Comunista, y ahora el tema de la familia Ruiz lo está llevando Mauricio Valiente y Amanda Meyer como abogados, y estamos intentando que se desclasifiquen determinados documentos, y siguen con el tema de los recursos de la familia Ruiz, intentando ir adelante, y además con la imputación de Martín Villa, ¿no? Estamos como partido implicados en este tema. Y el tema de Montejurra es una de estas partes, porque hay documentos que ya pueden demostrar todo esto. Como decía Paco, hay
hay, bueno, muchos de los casos violentos que se dieron, con muertes siempre, que son más conocidos. Hay uno menos conocido y que es sumamente importante. El 10 de julio de 1976, prácticamente unas semanas después, es asesinado en Roma el juez Vittorio Occorsio, juez que lleva años investigando las tramas negras y fundamentalmente a dos organizaciones, Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale. A uno lo dirige Clemente Gracciani, el Ordine Nuovo, y la Avanguardia Nazionale es Stefano Delle Chiaie. Occorsio consigue la ilegalización de las dos organizaciones, amparándose en una ley que hay en Italia que permite ilegalizar estas dos organizaciones por intentar reconstituir el partido fascista, ¿no? Esta gente está en España, está trabajando para los servicios de información, y Occorsio lo matan en una emboscada saliendo de su casa justo el día que no lleva escolta, y lo asesinan con un arma que los jueces italianos, o sea, que los investigadores italianos desconocen absolutamente. En Italia es un arma totalmente desconocida, ya os digo, es una Ingram M10, conocida popularmente como Marietta, y que pasa en la transición, se llenaron páginas y páginas de los medios de comunicación, etc. Es un arma tremenda, permite 1.200 disparos por minuto, con deciros usa cargadores de 32 balas y en menos de 2 segundos, en segundo y pico, se vacía el cargador. Es un arma diseñada por la CIA para la guerra de Vietnam, empezó, y es un arma para producir gran número de disparos en corto espacio de tiempo, pero sobre todo en lugares cerrados. Es un arma para matar, que está absolutamente prohibida actualmente. Hacen las investigaciones del arma y al final tiene un número de serie que no han borrado, aunque el otro sí estaba, porque estaba borrado en el silenciador. Por cierto, el arma le fue requisada en el operativo a Pierluigi Concutelli, jefe militar de Ordine Nuovo, que también estaba en España y también participó en Montejurra. Se quedan perplejos los jueces italianos cuando empiezan a investigar el origen del arma, llegan a la fábrica americana y les dicen que forma parte de una partida de 3 armas del Ministerio de la Gobernación española. Esa arma, que mató al juez Occorsio, parte de los servicios de presidencia del gobierno y es utilizada para asesinar. Dejamos el caso de Occorsio y nos vamos a la Semana Negra. Arturo Ruiz es un joven que durante años fue asesinado por un miembro oficialmente de los guerrilleros de Cristo Rey, como os decía, José Ignacio Fernández Guaza, pero cuando empiezas a revisar toda la información de los medios de comunicación y fundamentalmente lo corroboras en el propio sumario, he ahí que sobre todo Gregorio Morán, que era el que hacía más seguimiento de todas estas cuestiones, pero fue publicado en varios medios de comunicación y efectivamente así figura en el sumario, en el grupo que asesina a Arturo Ruiz hay 5 personas. Uno era Cesarski, el otro era José Ignacio Fernández Guaza, el otro era José Fernández Cerra, que se va a hacer famoso al día siguiente en el despacho de Atocha, y el otro, Ángel Sierra, que era el número 2 de Guerrilleros de Cristo Rey, un famoso elemento de extrema derecha que, entre otras cosas, le pegó una paliza a Marcelino Camacho años antes al salir de su casa, elementos conocidos todos, y, por último, Stefano Delle Chiaie. Claro, la presencia de Stefano Delle Chiaie llamó mucho la atención en la época y en el sumario aparece fotografiado, aparece un informe. Por cierto, el informe de la Dirección General de Seguridad dice que tienen órdenes de detención y peticiones de extradición por parte de los italianos, pero dicen que desconocen absolutamente cuál es su situación, su localización, ¿no? Y nos vamos al atentado de Atocha. Y nos vamos al atentado de Atocha, donde por primera vez, y tiene una importancia desmedida, se juzga y se condena a elementos de extrema derecha. José Fernández Cerra, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, que todavía está desaparecido y prescribió el crimen y también salió con un permiso de Semana Santa y desapareció del país, ¿no? Entonces voy finalizando con que
eso que decían, recordad lo que decían los abogados de la acusación particular, de que probablemente nunca se conocieran cuáles eran los padres, digamos, intelectuales del atentado de Atocha. En el año 84 la prensa italiana publica que en Atocha estuvo participando de forma organizativa Carlo Cicuttini, y segundo nombre parece que le hace honor, Filipputi, el segundo apellido. Y Carlo Cicuttini era lugarteniente de Stefano Delle Chiaie, viene ahí reconstruida su biografía. Carlo Cicuttini estaba casado con la hija de un coronel del ejército español, de los servicios de inteligencia, trabajó durante años para los servicios de inteligencia españoles. Gregorio Morán destapó incluso que realizaba operaciones de compra y venta de armas para el Ministerio de Defensa, etc. Se negó siempre su extradición a Italia, ¿no? Y Carlo Cicuttini tuvo que ser detenido con una operación conjunta de la policía francesa e italiana en Toulouse en 1998. Fue gran noticia en Italia, hubo unas medidas de seguridad tremendas para trasladarla a la cárcel de Italia, donde murió de cáncer sin cumplir condena en España. El gobierno de Aznar y el gobierno de Berlusconi intentaron extraditarlo a España y estuvieron de acuerdo de hacerlo, porque él pedía la extradición, pero el Tribunal Supremo italiano tuvo la pillería de pedir un informe a la Audiencia Nacional que le dijo que allí estaba condenado a cadena perpetua y si venía para aquí no cumpliría cadena perpetua porque no lo recogía el Código Penal español, y por lo tanto el Tribunal Supremo italiano dijo no lo vamos a extraditar porque es como darle el indulto a este señor, ¿no? Y este señor estaba condenado por un atentado de Peteano en 1973. Peteano es una localidad cerca de Udine, cerca de Eslovenia. Este señor, y termino con esto, este señor hizo una llamada de teléfono a los carabinieri, a la comisaría de carabinieri. Llegaron 3, abrieron el capó, tenía una bomba trampa y murieron los 3. En Italia todos los años se le hace el homenaje, como se hace a los abogados de Atocha, todos los años se les hace el homenaje, pero en 1990 un juez, Felice Casson, de los jueces italianos que investigaban todas estas cuestiones, fue capaz, por primera vez, de ser el primer juez que fue capaz de entrar en el SISMI, en la sede del SISMI, que viene a ser como el CNI actual, que es el Servicio de Información, pero en aquel momento era militar italiano, y descubrir que el explosivo que mató a los 3 carabinieri venía de un arsenal que pertenecía a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que era conocida como Gladio en Italia. Ese escándalo, que fue como el de la logia P2, los 2 escándalos mayores de todos los últimos años del siglo XX, en Italia dieron al traste nada menos que con el presidente de la República y el primer ministro italiano, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, y una de las cosas importantes del libro es desmitificar el tema de la Operación Gladio, porque el tema de la Operación Gladio hay dos tipos de gente detrás, políticos y militares. Y ahí aparece la resolución del Parlamento Europeo condenando el tema de la Operación Gladio, etc. Por lo tanto, estamos ante un elemento, Carlo Cicuttini, que participa en el atentado de los abogados laboralistas. Hay más pruebas de las que he mencionado, hay muchas más notas de prensa, incluso informes oficiales de los servicios de inteligencia y judiciales italianos que lo demuestran. Participa en los atentados de Atocha y ha sido un miembro de la Operación Gladio. Tengo que deciros que Stefano Delle Chiaie, y tiene una amplia biografía, participó, como os decía, en el asesinato de Carlos Prats, en el atentado contra Bernardo Leighton de la democracia cristiana chilena en Roma y un acto de la Operación Cóndor. Participó en el golpe de García Mesa en Bolivia, fue uno de los fundadores de la DINA, como os digo. Hay elementos, incluso declaraciones importantes que salieron hace poco otra vez, rememorando el golpe del 73, de la agente Malkey Townley de la CIA y de la DINA
hablando de cómo contactaron y cómo organizaron el acto, el atentado terrorista contra Leyton en Roma, etcétera, etcétera. Por eso os decía antes que estos elementos no son elementos sueltos, no son el matón de barrio, y que evidentemente hay mucho interés por parte del Estado español en tapar estas cuestiones, porque gente como esta, incluso Stefano de Lequeay, no solo participaba en el antiterrorismo ETA o un batallón vasco español, sino que gente que también le hice la biografía, como Jean-Pierre Cherit de la OAS argelina, que murió con una bomba en el 84 en Biarritz, trabajaron también para los GAL y para los grupos antiterroristas de liberación, y hay muchos intereses por tapar todas estas cuestiones. Finalizo como empiezo la dedicatoria de este libro y también el libro de Gómez Galloso, y como digo siempre en todos los actos, y lo hago extensible también a todas las personas que estáis presentes y con mucho más motivo en esta sede del PK, ¿no? A todas aquellas personas que lucharon, luchan y lucharán por la igualdad, por la libertad, por la justicia social. Muchas gracias.